Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablaremos de la existencia de los fantasmas, charlaremos sobre los fenómenos poltergeist y debatiremos sobre uno de los casos más famosos de la España de los años 90, el baúl del monje. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! El caso que voy a relatar a continuación es uno de los más prolíferos de la Francia del último siglo. Corría el 10 de julio del año 1955, cuando una mujer perteneciente a la alta aristocracia francesa se ve en la obligación de ponerse un seudónimo, Madame V, para que no se la relacione con este tipo de eventos extraños. Se había trasladado junto a sus dos hijos, Jane y Gaston, a una vieja y antigua mansión del siglo XVII que había pertenecido a una cofradía de frailes religiosos. Ese 10 de julio ella se encuentra tumbada cuando ve una extraña figura, como una niebla opaca que tiene una fuente de luz, una figura de más de 2 metros que lleva hábito, que no tiene manos y que está enfundado en su propio capuchón. Esta figura se dirige hasta la chimenea, se arrodilla y se pone a rezar. Largo tiempo estuvo allí hasta que se levantó y desapareció por una habitación colindante donde había una alcoba. Ella pensó que había sido delirios. Sin embargo, la figura, semanas después, volvería a presentarse. Incluso Madame V llegaría a entablar conversación con la figura, quien le reconocería que estaba allí para purgar una serie de pecados en vida que había cometido como fraile religioso. Después de saber la historia, sus dos hijos, Jane y Gaston, decidieron ver a la figura y no solo la vieron. Fue el 28 de octubre del año 1956 cuando consiguieron la primera de las 2 fotografías que hoy están disponibles en la web de este monje fantasma. En otra ocasión, Madame V se encuentra en el rellano de la escalera a este espectro mientras está subiendo y decide que va a tocarlo. Unos dicen que intentó poner su mano a la altura del pecho, otros que intentó tocar la cintura. Un frío extremo atravesó su mano y produjo en ella varias heridas y varias quemaduras que duraron incluso hasta 2 meses. Fue un día de marzo del año 1960 cuando el fantasma del monje haría su última aparición. Jamás se le volvió a ver. Fue don Germán de Argumosa y Valdés, uno de los mayores parapsicólogos y reconocidos en este país, quien tuvo la oportunidad de visitar en una ocasión este tremendo caserón. Nadie sabe qué clase de pruebas haría allí dentro, pero cuando salió, entre las pocas declaraciones que nos hizo,
me quedo con una frase que a mí personalmente me ha marcado. Ver no vi nada, pero en ocasiones no hace falta ver para saber que hay algo más. Y allí, en aquella casa, se sentía algo especial, convirtiendo así al fantasma de Madame V en uno de los fantasmas más prolíferos y más famosos de la Francia del último siglo. Muy buenas noches a todos los amigos, bienvenidos a este primer programa de Vía Incógnita Radio. Es un proyecto que comenzamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de daros datos nuevos, de viejas y nuevas investigaciones, de los viejos y de los nuevos misterios. Y bueno, es un placer para mí presentar a los colaboradores fijos que van a estar acompañándonos durante esta serie de programas. Y bueno, pues en primer lugar tengo aquí al lado mío pues a que ha sido un poco mi mentor, ¿no? Ha sido el que me ha enseñado todo el tema de la experimentación de campo. Él lleva toda la vida, muchos lo vais a conocer cuando lo diga, pero bueno, él lleva toda la vida con el tema del misterio. Es una persona que ya desde muy joven ha leído mucho. Básicamente podríamos decir que el misterio le ha acompañado en su día a día. Y bueno, pues a día de hoy es una de las personas que yo conozco que tiene más conocimientos dentro de la parabiofísica, ¿no? Él es el fundador de Omega 4 Investiga y es también investigador de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Tenemos aquí a Juan Antonio García. Buenas noches, compañero. Pues buenas noches, un verdadero placer participar en este podcast. Ya sabes que el placer es mío, que es una cosa que hacemos con muchísima ilusión, que oye, que cada vez que a los que nos apasiona el misterio yo creo que nos interesa mucho el poder ir avanzando dentro de este mundillo, en diferentes campos, ¿no? Y bueno, es la primera vez que hacemos un podcast y vamos a ver si a nuestros oyentes les gusta. Y bueno, aquí al otro lado mío tenemos a quien va a ser la colaboradora fija del programa, que tengo que decir que políticamente correcto tendríamos que decir que es colaboradora, pero incorrectamente e impolíticamente incorrecto tengo que decir que más que una amiga es una hermana. Ella es Rocío Maroto. Muy buenas noches. Buenas noches, Rocío. Una de las cosas que siempre he dicho de Rocío es que desde que la conozco es una verdadera apasionada del misterio, porque no sabe decir que no. Es decir, allí donde va el misterio, Rocío va a decir que sí, y la da igual. Si puede ir en coche o tiene que ir en patinete, pero va a decir que sí, no sabe decir que no. Yo creo que han sido muy pocas las ocasiones en las cuales Rocío ha dicho, no puedo ir. Es muy pocas, ¿eh? Y bueno, pues ella es también investigadora de Omega 4 Investiga y también es investigadora de la Sociedad Nacional de Parapsicología Española, que es un auténtico placer también tenerte aquí con nosotros, que muchísimas gracias a vosotros dos, porque este proyecto ahora mismo no sería posible sin vosotros, ¿vale? Estáis aquí porque considero que sois las dos personas, dentro de todo el cariño que le tengo al equipo de Omega 4, yo creo que sois las dos personas que siempre me habéis ayudado, me habéis apoyado, me habéis enseñado ciertas cosas que yo creo que son esenciales para poder avanzar en este mundillo, ¿no? Y hoy venimos a hablar, como bien anunciábamos en el tema del podcast, en los anuncios de Facebook, podcast que tenéis disponible a través de YouTube y de iVoox. Pues hoy venimos a hablar de la existencia de los fantasmas. Después de esta pequeña intro que he hecho sobre Madame V, vamos a comenzar una tertulia entre amigos y iremos dando una serie de datos. Lanzo una pregunta, por ejemplo, empiezo contigo, Juan. La existencia de los fantasmas, ¿para ti existen? A ver, yo creo en el fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal, todo lo que yo he visto o he comprobado, hace referencia lo que es a las parafonías, ¿no? Y las parafonías, hay mucha controversia. Hay mucha gente que realmente puedes decir que no sabes de dónde vienen, pero claro, si te están contestando inteligentemente a una pregunta sobre el más allá, como nos ha pasado a nosotros en nuestro grupo, yo fielmente creo que sí, que viene algo del más allá. Y los fantasmas, por supuesto, están dentro de esa categoría. Yo, desde luego, la fantasmogénesis me la creo entre otras cosas, como ya hablaremos después, porque es que yo soy testigo. Muy interesante, que luego hablaremos, que es que encima los miembros que tenemos aquí, algunos han sido testigos de ciertas cosas extrañas que, oye, yo puedo decir que a mí me han ocurrido cosas, pero a lo mejor no tanto como a ellos. Rocío, ¿existencia de los fantasmas existen para ti? Sí. Bueno, en el caso de Rocío, yo sabía lo que iba a contestar, pero lógicamente porque a Rocío la ha pillado incluso un poquito más de cerca. ¿Tú aseguras ahora mismo aquí, delante a todos los radio oyentes, que realmente existen los fantasmas? Sí, totalmente.
te puedo decir que sí, claro. Pero realmente tendríamos que decir que para verlos es muy complicado, ¿verdad? Mucho. No todo el mundo tenemos la oportunidad, a lo mejor, de... Exacto, incluso las sensitivas muchas veces no lo vemos, o sea, no es continuo. A ver, unas personas que, por ejemplo, dicen, que ahí voy a dar un pequeño, ¿no? Las sensitivas que normalmente dicen que lo ven siempre, eso es incorrecto, no es así. Podemos verlo o no podemos verlo. A ver, podemos ir, por ejemplo, dos sensitivas, como en este caso la compañera Santi y yo, hay veces que hayan notado cosas y yo no, o al revés. Entonces, depende de la percepción que tenga cada una en ese momento. Pero no siempre vas a ver fantasmas, es muy complicado verlos. Que yo tengo la sensibilidad de un canto rodado, pero sin embargo hay muchos sensitivos y mucha gente que estudia esto que dice que realmente todos tenemos esa sensibilidad. Las sensitivas, de hecho, ya sabemos que unas son más perciben lo auditivo, otras lo ven, otras notan las sensaciones. Claro, indudablemente cada sensibilidad es de una forma y todas no pueden ver los fantasmas, eso está claro. Es curioso, pero yo una de las cosas... vamos a ver, en este campo hay muchas teorías. Si hablamos de lo que es una fantasmogénesis, que sabemos que es una de las pruebas de conseguir más complicadas que hay dentro de la experimentación de campo. Yo quiero quedarme con la teoría, cuidado, porque yo me he encontrado dos teorías, Rocío seguro que ha oído hablar de ellas. Yo me he encontrado a sensitivas que dicen que no, que ellas son las que realmente pueden verlo, porque tienen esa sensibilidad especial, y yo quiero creer en la otra, que es si un fantasma, una supuesta entidad, se quiere presentar a un no sensitivo, si quiere que tú lo veas, yo pienso que es posible, y me gustaría pedir vuestra opinión. ¿Es realmente necesario la compañía de una sensitiva para conseguir una visualización? Según mi opinión, sí. ¿Rocío? Yo creo que no. Aquí tenemos una controversia, por favor, explicar... Yo pienso que una entidad, un fantasma, si tiene la energía suficiente como para aparecerse, digámoslo así, delante de un familiar, por ejemplo, ha habido muchos casos que ese familiar no tiene sensibilidad, ¿no? Entonces yo creo que sí puede, o quiere, o no, a ver, depende, ¿no?, del caso de la entidad, ¿no? Pero yo creo que sí pudiera, porque ha habido casos de que esa persona no tiene sensibilidad ninguna y un familiar se le ha presentado de repente, ¿no? Ahí tenemos, yo estoy de acuerdo con Rocío. Vamos a ver, Juan, qué es lo que nos comenta. Yo ahí, en este caso, yo me corrijo. Tiene que tener una sensitiva al lado o tienes que tener un vínculo emocional. Indudablemente, cuando hay un vínculo emocional, hay muchísimos testimonios de que un familiar ha venido a despedirse. Indudablemente ahí sí tienes esa fase. Ahí me tengo que corregir. Ahora, yo si digo que necesito una sensitiva al lado o un sensitivo, es porque yo he percibido que cuando más fenómenos he notado, he experimentado, o incluso la única vez en mi vida que pude ver esa fantasmogénesis, es porque tenía una sensitiva al lado, y yo estoy convencido de eso. Bueno, pues ahora que has dicho esto, fíjate que se me ha ocurrido. Entonces tú no etiquetas cada vez, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvisteis en Viana, que yo no tuve la oportunidad de estar, hiciste un aislamiento, por lo visto, en la cual al final del pasillo viste como una sombra o algo. Esas sombras que de vez en cuando hemos visto o hemos percibido en una pared con un movimiento extraño, tú no lo etiquetas como fantasmogénesis, entonces. Yo es que esa sombra, yo percibía un movimiento, pero yo lo asocio más a la sensación que yo tenía que realmente a lo que yo estaba viendo, porque ten en cuenta de que yo estaba mirando en la oscuridad. Yo estaba haciendo un aislamiento, yo no tenía absolutamente ninguna luz. Ni al fondo del pasillo. No tenía ninguna luz. El sanatorio de Viana, y en ese pasillo en concreto no hay ningún reflejo que aparezca. Era total oscuridad. Yo veía entre las sombras como algo que se movía, y yo lo interpretaba por la posición en la que yo estaba, una puerta que había casi al fondo. Pero yo no puedo determinar que realmente era una sombra. Ya. Yo tenía esa sensación porque yo estaba escuchando pasos a mi alrededor. Donde yo percibía la sombra, yo estaba escuchando un ruido como de un roce. Escuchaba susurro, escuchaba muchas cosas. Desde luego esa fue uno de los aislamientos que a mí más no me marcó, porque a mí realmente es que me marca ya pocas cosas, ¿no? Pero sí que yo sentí más cosas realmente. Pero no puedo decir que sea un fantasma lo que yo vi. Sí, vale, o sea, no, claro, efectivamente no viste nada nítido y no viste nada que tú pudieras decir, es que realmente es una sombra que sabemos, no, o sea, lo dejas un poco en el aire, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gustaría, Rocío, con tu permiso, que nos contaras, porque una de las historias que más me llamó la atención
sobre una de tus experiencias, que creo que no se me olvida, bueno, dos, si quieres contar las dos, lo que te apetezca. Es algo muy personal que te pasó a ti en tu misma vivienda, con una niña y con una señora. Yo no sé si quieres contárnoslo, porque me gustaría que los radioyentes supieran cómo una sensitiva tiene alguna clase de visualización de este tipo. En el caso, por ejemplo, de la niña, yo lo voy a explicar bien para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Mi hija era muy chiquitita, tendría la niña 3 años, por ahí. Ya iba al cole, como todo el mundo sabe, el niño de 3 años ya va al cole, ¿no? La niña me decía que había una niña que la gritaba arriba. Yo en principio, sabiendo lo que sé, ¿no? Y el miedo que yo he pasado de pequeña por la sensibilidad que tengo, no la quise dar mucha importancia para que ella no cogiera miedo. Y no la hice mucho caso, la verdad. Pero luego después, al cabo del poco tiempo, mi hijo, el mayor, ya iba al instituto, me dijo que había visto a una niña igualmente, a la misma niña. Claro, yo en principio también volví a pensar que era su gestión del niño por lo que decía su hermano. ¿Qué pasa? Que un día dejo a la niña en el colegio, mi hijo no había ido al instituto ese día y me voy para casa. Mi hijo estaba en el baño de abajo, yo me subo arriba y literalmente, estando haciendo pis, vi entrar a una niña al baño. Yo en principio, pues claro, yo pensé, digo, mi hija, ¿no? Porque como siempre se meten en los baños detrás nuestra y demás. Pero claro, yo me acordé y digo, pues, vamos a ver, que la niña está en el cole y tal. Y yo al mirarla vi a una niña que era completamente, claro, no era mi hija, era más mayor que mi hija, tendría unos 9 años, mi hija, recuerdo que tenía 3 años. Esa niña tendría unos 9, 10 años. Y la vi perfectamente, o sea, fue como si estuviera viendo una persona, o sea, yo la vi incluso entrar a la habitación, entrar al cuarto de baño, no recuerdo si tenía pies o no, porque eso sí es verdad que es algo que no sé por qué no nos fijamos nunca, pero yo la vi caminar y entrar dentro y me fijé en todo detalle de la niña. Fijaros una cosa, todos los radioyentes de Vía Incógnita, Rocío lo está contando a día de hoy, y después de que todo lo que la conozco, lo cuenta de una manera tan natural que me sigue sorprendiendo, porque incluso yo, que puedo decir que no soy una persona miedosa, que puedo ponerme nervioso en ciertos momentos, pero pensar que a mí se me aparezca algo así, no creo yo que yo me lo tome con la naturalidad de una persona como Rocío, ¿no? Que te lo está plasmando, oye, pues como que hay una persona que está en otro plano, que la está viendo, incluso llegas a saludarla, intentas interactuar con ella. ¿Cuánto, más o menos intenta recordar, durante cuántos minutos estaría esa niña ahí, más o menos? ¿Qué intervalo de tiempo? Es que me quedé así como en trance, digamos un trance, porque yo la vi y a mi alrededor, muchas sensitivas sabrán de lo que estoy hablando, es como que alrededor está todo nubloso, como si fuera un sueño, ¿vale? Te quedas como en un trance. Yo a esa niña la veo durante, no puedo decir el tiempo, pues digamos 1 minuto o 2 como mucho, porque la vi, más que yo quise, más que preguntarla, lo que quise fue mirarla, los detalles que ella tenía, y yo me fijé en todos los detalles. Y es extraño, porque lo que estás diciendo, Luis, porque a mí, yo soy muy miedosa, tú lo sabes. Sin embargo, esa niña a mí no me causó miedo, me causó más curiosidad. Es decir, estamos hablando, para que los radioyentes lo tengan claro, estamos hablando de que tú en ese momento no sentiste ningún miedo, no veías nada que a ti te produjera miedo, porque tú sabías en ese momento que tú no tenías una niña real en casa, claro, que no tenías una persona física. Claro, claro. Te puedo preguntar, porque me llama mucho la atención, ¿te fijaste en el rostro? Sí. Estamos hablando, porque me interesa mucho, ¿ese rostro es como el tuyo y como el mío? ¿O estamos hablando de un rostro difuminado? No, yo la vi la cara perfectamente, como te estoy viendo a ti ahora mismo. Es decir, que en un principio, si tú no entendieras de esto, se podría confundir con una persona física. Así es. Madre mía, pues tiene que ser, la verdad es que la experiencia tiene que ser... Bueno, ahora quiero dar un dato que es muy curioso, ¿vale? Estamos hablando de las visualizaciones de la fantasmogénesis, y bueno, tengo aquí un caso que ocurrió en el año 2014. Se trata del caso de la famosa dama de la abadía de Mortemer, ubicada en Francia, cerca de Lyons Forest, en el departamento Eure 27. Es un edificio que data del siglo XVII. Es un lugar turístico, parte del cual se encuentra en ruinas, y que recibe a muchos visitantes por sus monumentos históricos y por los espectáculos de luces que ocurren durante la noche. Bueno, la leyenda de esta abadía explica cómo una dama que vivía dentro de la abadía junto con una serie de monjes se aparece, ¿no? Hay muchas personas que dicen haberlo visto, pero hay parte de leyenda en este aspecto, y es que dicen que las personas que han visto a ese fantasma, a ese espectro con guantes negros, está anunciando una muerte temprana,
y los que dicen que lo ven con esa dama con guantes blancos, pues que se están encontrando ante un nacimiento o ante un posible matrimonio cercano, ¿no? Yo creo que eso es parte de un poco del folclore de ese lugar. Sin embargo, esto se tenía puesto como leyenda hasta que en el año 2014 Mathilde Plantagenets, yo no sé si lo digo bien, ¿vale? Porque no sé la pronunciación en francés, es una señora, no sabemos si se trata de una señora con sensibilidad o no. Ella no es investigadora, ella es fotógrafa nocturna, se dedica a hacer una serie de fotografías nocturnas, va a ese lugar porque le encanta. Y bueno, pues resulta que por casualidad o por causalidad, como se dice, en una de las ocasiones ella pone el trípode enfocando a uno de los muros de esa abadía, dejando el cementerio a la derecha y la abadía a la izquierda, y se encuentra que, además ella lo dice en la declaración, no es que saliera ese fantasma en la fotografía y ya está, no, ella consiguió ver cómo ese fantasma venía andando desde el cementerio, una luminaria de color anaranjado, entre anaranjado y amarillo, que parecía que llevaba capucha. Y bueno, las personas que podáis verlos la tenéis disponible en Google, ¿vale? Y os puedo asegurar que realmente es una luminaria bastante extraña y realmente parece una señora andando. Entonces ella consigue tomar una única fotografía, ¿vale? Y la verdad es que aunque esa figura está bastante alejada, cuando nosotros le damos zoom, es cierto que se ve algunos matices que realmente te hacen pensar que es una mujer femenina con una especie de manto y de capucha. Y ella explica cómo esa figura va lentamente saliendo desde el cementerio, llega a las escaleras, porque esa abadía tiene unas escaleras para acceder al interior, y justo cuando parece que va a empezar a subir esos peldaños, se desvanece por completo. Se desvanece por completo. Estamos hablando de que esta señora se ilusiona tanto, de hecho, lo que hace es que imprime la fotografía a gran tamaño, la tiene en un álbum, que la expone, y la verdad es que ella se ilusiona tanto que dice, a ver si puedo volver a fotografiarla. Y lo que hace es que, obsesionada un poquito con obsesión, también con el encanto de querer volverse a encontrar, se presenta a la misma hora, intenta tomar las fotografías a la misma hora. Lamentablemente no vuelve a aparecer jamás esa figura, solo la ha tomado una vez en la vida. Y yo soy de los que dicen que el que consigue ver una fantasmogénesis o una espectrogénesis, si lo consigue ver en una vida, no porque vayas a la misma hora que lo viste ayer, te lo vas a encontrar paseando por el mismo lado. No sé qué es lo que pensáis. Es que precisamente por eso es por lo que esto del misterio, la parapsicología, no se puede investigar científicamente al 100%, porque no se puede repetir, porque tú vas a crear las mismas circunstancias, pero ese ser o esa entidad es lo suficientemente inteligente para decidir por sí sola, y no porque tú vayas a la misma hora, en las mismas circunstancias, que llueva lo mismo, que haga el mismo aire, se va a aparecer ese fantasma o esa entidad, porque si se apareciera, entonces sí sería una anomalía natural. ¿Tú qué piensas, Rocío? Igual, yo pienso lo mismo que mi compañero. ¿Tú crees que no, o sea, no se trata de horas? No se trata de que... Ellos aparecen, yo creo que, como dice mi compañero Juan, aparecen cuando ellos quieren y cuando les da la gana. O sea, es así literal, tienes el libre albedrío. Hay realmente ciertos momentos que por lo que sean son más factibles, ¿no? Que es por la noche, eso indudablemente porque hay menos contaminación acústica, no lo sé, varias circunstancias, hay menos gente, no sé por qué motivo, pero... Y luego dicen que a las horas de las 3 de la mañana. Yo que eso ya lo veo casi un poco más en temas concebidos por la religión, ¿no? De las 3 de la mañana. Yo pienso... Lo de las 3 de la mañana no tiene que ver con la religión. Tiene que ver, no lo sé, dicen la hora bruja, pero no tiene que ver con la religión. Es... No lo sé, puede ser folclore, perfectamente. Yo creo que es folclore, yo creo que se trata más de leyendas. Nosotros, de hecho, hemos percibido algún fenómeno paranormal a una hora que no tiene que ver con las 3 de la mañana, ni mucho menos. De hecho, por ejemplo, vosotros cuando fuisteis a la Casa Negra, me parece que fue a las 11 de la noche y a las 12 se cortó ya toda la fenomenología. Así fue, así, ¿te acuerdas, Rocío, no? Sí. De las 2 veces que hemos estado que no ha podido estar Juan Antonio, la primera, y te diría que la segunda era incluso más temprano, serían cuando se nos cerró la puerta, serían las 9:30, las 10 de la noche, sí. Porque ocurrió al porco detrás, ¿verdad? Que estábamos explorando Sí, que el lugar. normalmente la gente piensa que a partir de las 12 de la noche es cuando empiezan todos los fenómenos. Sin embargo, a nosotros nos pasó antes. A las 12, como dice Juan, y el real se cortó todo. O sea, se cortaba todo a las 12 de la noche. Una cosa muy rara, porque eso también es extraño, ¿no? Sí, que a esa hora precisamente se corte, pero... Independientemente de un caso particular, sí es cierto que no lo sé por qué, parece ser que a partir de altas horas de la noche es cuando más se producen los fenómenos. No sé explicarlo. Yo a mí me gustaría, para todos los radioyentes que están aquí, aunque todavía se está indagando en
en probar nuevas cosas, nuevas técnicas, sí que parece, y yo estoy un poco de acuerdo con esta teoría. Veréis, si nosotros nos fijamos un poco en los testimonios de los aparecidos por ejemplo, en los años 1800, personas que dicen que han visto un familiar, tal. Yo, por ejemplo, que lo comentaba en el resumen del inicio, el caso de Madame Nube, ¿no? Que incluso cómo esa señora intenta tocar al fantasma, y yo me quedo con esa teoría que muchos investigadores han cogido. Cuando intentas tocar una entidad de estas, descubres que tienes frío alrededor, la famosa termogénesis, que es la bajada de una temperatura sin una explicación racional, pero tenemos otro factor. Todos coinciden en que cuando intentan tocarlo sacan la mano mojada o sacan la mano húmeda. Se notan que hay como humedad, como si tuvieran escarcha, claro, o como si hubiera vaho. El ectoplasma. Una especie de ectoplasma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las teorías que se sostiene es si podríamos aumentar las posibilidades de la visualización de una fantasmogénesis o de fotografiarnos a raíz de poder bajar la temperatura y de aumentar lo que es la humedad del ambiente. Algunos investigadores en Reino Unido están empezando, pues eso, a lanzar fotografías intentando estar a bajo cero, o en un edificio público enchufando todos los aires acondicionados para que baje la temperatura. Están con condensadores y vaporizadores intentando que todo se llene de humedad, y hay algunos experimentos que están dando resultado. Estamos regando la superficie porque no tenemos la técnica, ni sabemos ni cómo podemos verlos, ni cómo podemos fotografiarlos, siempre hablando en el caso de que existan, que por supuesto nosotros como grupo de experimentación no podemos poner jamás la mano en el fuego. Nos han pasado cosas, pero es que teoría 600. Es que realmente no sabemos lo que son los fantasmas. Yo he dicho mi percepción de que creo que son, digamos, seres desencarnados, pero es mi percepción. Yo no puedo probarlo ni puedo asegurar que realmente sea eso. Entonces, si no sabemos qué es, ¿cómo vamos a saber cómo fotografiarlo? Está muy bien todas las investigaciones que se hacen. Yo, por ejemplo, no entiendo mucho el que si un fantasma, una entidad, ya baja de la temperatura de por sí, que eso, según parece ser, es porque, digamos, que retoma toda la energía que hay alrededor e incluso el calor, y por eso se enfría la estancia. El hecho de nosotros enfriarla más todavía, yo creo que iría en contra de eso, porque lo que estás haciendo es que esa entidad que requiere esa energía pueda recogerla menos. No lo sé, es mi percepción, ¿no? Pero está bien, en todo lo que sea investigación, todo lo que sea experimentación, me parece bien. Es curioso porque no había pensado yo en esa opción, ¿no? Claro, estamos dando por hecho a lo mejor, o por sentado, que realmente es que tienen que estar en frío, y a lo mejor no tiene por qué. Pueden cogerte la energía de otra fuente, ¿no? Sí, hay a veces que la termogénesis no es solamente fría, hay a veces que es caliente. Efectivamente, en muy poquitas ocasiones, porque si comparamos lo que es... Pero nosotros tenemos un sitio donde sabemos que siempre es caliente. Sí. Estoy hablando del Matadero. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así, pero si os fijáis, no suele ser lo común. No. Claro, ahí está. Es que todo esto es experimentar, es dar palos de ciego para ver qué es lo que funciona más, o cómo podemos aumentar las... Claro, que si realmente supiéramos de qué están hechos o qué, sería mucho más fácil, yo creo, que adaptarlos, ¿no? Tendríamos una técnica, y a partir de la técnica sería un poco como el que... Yo siempre he dicho que sería un poco como ir a pescar, ¿no? Tú te compras una nueva caña y sabes que en este lugar pescas más, en este menos, porque aquí hay menos ruido, más vibración del agua. Pues un poco así. Lo que pasa que yo lo que veo es que en parapsicología, igual que se ha avanzado mucho en el tema de las parafonías, que ahora controlamos mucho más el sonido y aún así no está del todo claro, por ejemplo en temas fotográficos, en tema de verlos a través de luces, de poner aparatos y sensores, yo creo que está mucho menos avanzado el tema de la experimentación paranormal que en el tema del audio. Yo creo que todavía estamos rasgando la superficie. Yo lo que veo es que, decidme si me equivoco, a lo mejor de 200 años para acá, en los temas de los espíritus y tal, se empezaron a crear unos aparatos y tal, y parece como que hubo un avance muy grande, porque conocemos a grandes investigadores que han conseguido grandes avances. Sin embargo, en los últimos años, ¿en qué hemos avanzado? Hombre, yo creo que hemos avanzado en el sentido de poder identificar lo que es realmente una parafonía y lo que no lo es. Eso hemos avanzado. Antiguamente no se reconocían, digamos que colaban más ruidos externos que lo que eran realmente las voces. Ahora
tenemos una técnica que podemos identificarla, tenemos unos parámetros concretos. Y yo creo que ese es el avance que hemos hecho. Avance respecto a si existe el fenómeno paranormal o si existe una vida después de la vida. Por testimonios tenemos miles, pero claro, no hemos descubierto nada que no lo pueda comprobar. Y yo creo que tardaremos en descubrirlo. Quizá, como hemos hablado algunas veces, por ejemplo con Pedro Amorós el otro día, pueda ser que por medio de la ciencia cuántica demos algunos pasos en ese sentido. Vale, pues sería, la verdad es que sería genial. Ahora quiero contar un caso, ¿vale?, que me ha dado permiso un compañero de trabajo, que es muy curioso y me llamó mucho la atención. Bueno, pues este compañero de trabajo tiene una familiar en Italia, ¿vale?, que llevaba muchísimos años interna, digamos así, como de criada, en el palacio de una señora, un palacete de una señora también de la alta burguesía, ¿no?, que no se puede nombrar. El palacio es muy famoso, está en todos lados, pero no se le puede atribuir, no se puede hacer público este tema lo voy a hacer un poquito de manera exclusiva, sin dar demasiados datos sobre esta señora. Bueno, hay que tener en cuenta que este palacete albergaba lo que era la señora y al señor de la casa, un palacio bastante grande, y tenía, para que os hagáis una idea, dos criadas que se ocupaban de los dormitorios del señor. Solo se tenían que ocupar de los dormitorios del señor, de las habitaciones colindantes de la tal y de la cocina. El resto de limpieza de la mansión no podían tocar nada porque está lleno de obras de arte. Venía una empresa especializada en limpieza con productos especiales para poder limpiar todas esas cosas, una vez por semana. La persona que trabaja allí es interina, es decir, duerme allí, tiene su dormitorio, tienen una sala de audiovisuales abajo, pero es allí día y noche. Y de hecho, una de las cosas que se quejaba esta criada era que tenía mucho tiempo libre, porque una vez que ha hecho la comida para los señores, la cena de los señores, y ha limpiado los dormitorios, ya tenía todo el día libre, porque además no se le dejaba a las criadas pasar a ciertas zonas de la mansión. De hecho, hablaba esta señora de que había unas galerías que la señora siempre tenía echadas con llaves y que ahí no se podía entrar. Bueno, el suceso es que esta señora, pues esta criada, ya lleva bastante tiempo, quiere tomarse unas vacaciones, quiere tomarse un tiempo de excedencia, y lo que hace es que habla con la señora de la casa y dice: mira, yo tengo una hermana mía que le gustaría trabajar en esto durante esta suplencia, van a ser 6 meses. Entonces sale una y entra la otra, ¿vale? Durante todo este tiempo que estamos hablando de que estuvo la otra criada, no vivió nada, no vivió en la mansión ninguna clase de fenomenología, pero ninguna. Entra esta criada, esta señora, que es la hermana de esta mujer, y nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos que ella empieza a trabajar, los primeros días bien, las primeras semanas bien, pero resulta que los fines de semana los señores se van a una segunda vivienda que tienen en Italia, bastante alejada, y pasan allí el fin de semana y se queda ella absolutamente sola dentro del palacete. Y se encuentra que un día se está echando la siesta, se levanta de la siesta, abre el pasillo y se encuentra con una señora que está mirando como a la pared, unos cuadros o y ve que está totalmente envuelta en un manto negro. Es como si el fantasma, y alguien diga, es como que el fantasma se gira y consigue verla. Y es como si el fantasma dice: hostia, que me está viendo. Y automáticamente dice que hace como una especie de giro, como si fuera una peonza, y desaparece en el aire. Ella, imaginaros, sola en un palacete, se encerró en la habitación, no quería saber nada, menos mal que le ocurrió el domingo, que era cuando volvían los señores. Ella pensó que había sido que se había levantado de la siesta, que a lo mejor la cabeza le había pasado una mala jugada, pero es que resulta que al fin de semana siguiente le vuelve a ocurrir también en domingo, pero en una hora diferente, en una hora más temprana. Después de comer, ella estaba sola en el palacete y después de comer, lo mismo, va a entrar en la habitación una cosa y cuando quiere salir se encuentra otra vez a esa señora en el pasillo, dice que un poquito más lejos, pero que lo mismo, que la señora está allí, que cuando se gira la ha visto, que me ha visto, y esa señora desaparece en el aire. Dice: se lo tengo que contar a la señora de la casa, pero a ver cómo se lo toma. Cuando se lo cuenta a la señora, dice: mire, me ha pasado esto, usted no quiero que se lo tome mal, yo es la segunda vez que me encuentro con esto. Y entonces la señora ya sabía de esto y dice: a ver, acompáñame. Y coge la llave, que casi es que parece una película, coge las llaves de esas galerías que están cerradas, abre las galerías, entran por un pasillo, el cual lleva una biblioteca redonda, enorme, que tienen dentro del palacete, y hay varios cuadros de sus antepasados. Y entonces le pregunta a la señora, a la criada, una mujer que hay en el cuadro, dice: mira muy bien esta mujer, dice: ¿es esta la que la has visto? Y dice ella: efectivamente, es ella. Dice: no te preocupes, dice: ese fantasma lleva con nosotros toda la vida. Dice: lo que pasa es que llevábamos años sin verlo. Dice: pero está aquí, es una antepasada mía que está dentro del palacete. Claro,
vosotros fijaros cómo se le tiene que quedar en la cara. No volvió a encontrarse con este fantasma, esta criada. Terminó los 6 meses, se fue y volvió su hermana. Y su hermana jamás ha vivido un fenómeno. Y de hecho, que yo sepa, a día de hoy no han vuelto a tener ninguna aparición fantasmal en ese palacio. Entonces, me sigue llamando la casualidad. O sea, ¿por qué solo en ciertas ocasiones contadas? ¿Por qué se te dejan ver a ti y a mí ya no se me presenta? Siempre me he preguntado un poco en qué están pensando esas entidades para que se nos presenten, ¿no? Complicado. Es que precisamente ahí es un misterio dentro del misterio. Porque nosotros siempre decimos que las entidades nosotros las vemos o las sentimos cuando ellos quieren, en el momento que quieren y tal. ¿Por qué hay tantos casos? Porque nosotros lo hemos vivido propiamente con Chelo. O sea, ¿por qué hay tantas entidades que es como si las sorprendieras y como si no quisieran que las vieras? Sí, la verdad es que siempre nos preguntaremos eso, ¿no? Claro, o sea, es que es muy curioso porque, a ver, creo, por lo que más o menos se puede intuir, que necesitan una energía enorme y que les cuesta muchísimo. Y de hecho en las parafonías se nota que es que les cuesta muchísimo representar esa voz o representar un sonido o cualquier cosa. Si les cuenta tanto, ¿cómo puedes sorprenderla? ¿Por qué? Pues sí, es una buena pregunta, porque la verdad es que no tenemos todavía la respuesta a ese tipo de cosas, ese es el problema, ¿no? Por mucho que indaguemos. Y ahora me gustaría haceros los dos una pregunta para que todos los radioyentes, mis compañeros han tenido la suerte, digo la suerte porque yo, dentro de mi percepción, no he visto con la claridad que ellos han visto. Quiero que me habléis de la visualización del fantasma del niño del Alamín, que por cierto, a todos los radioyentes, algún día haremos un especial del Alamín para poder contar la magia que tiene este pueblo, que para nosotros ha sido siempre el santuario de lo paranormal, ¿no? Para el grupo de Omega 4. Ambos habéis visto al niño del Alamín. Me gustaría que hicierais memoria hacia atrás e intentarais, por favor, contarme en qué situación y cómo lo visteis, ¿no? ¿Rocío? Empiezo yo. Pues bueno, yo lo vi una tarde de verano, que fuimos allí, era de día todavía, digamos, era por la tarde, digamos, bueno, ya sabemos que pues, en verano las tardes son más largas y demás, había mucha luz. Estábamos paseando por allí a ver qué íbamos a hacer por la noche y demás. Iba yo con mi compañera Mamen, íbamos bajando por la calle principal hacia abajo y en el primer cruce veo al niño que cruza literalmente delante de nuestra, cruza, yo le veo nítido completamente, cruza, se para, nos mira, se ríe y sale corriendo y se esconde detrás de un árbol. Y yo le digo a mi compañera Mamen, uy, acabo de ver un niño. Y me dice, sí, ese es el niño de aquí, del Alamín. Claro, yo cuando voy a ir detrás de él, el niño ya no está. Pero yo le vi nítido, o sea, yo le vi como se paraba incluso, nos miraba, se reía y salía corriendo otra vez. Y estamos hablando que era por la tarde, todavía no había oscurecido ni era nada. Era de día, vamos, que había luz todavía. Muy bien, a todos los radioyentes de Vía Incógnita, quedaros con el testimonio de Rocío y lo vamos a comparar ahora con el de Juan Antonio, que ha tenido también la oportunidad de verlo. Circunstancias, ¿cómo lo viste, Juan? Pues yo lo vi de noche, íbamos, en esta ocasión venía, que es lo que decía antes, una sensitiva que estuvo en su día en el grupo nuestro, que es Tamara, y ya habían pasado varias cosas esa noche, mucho que cuando hablemos de la investigación del Alamín ya, porque fue alucinante esa noche, ¿no? Entonces, ya era al final, cuando ya íbamos, digamos, de vuelta hacia los coches, yo me adelanté, Tamara junto con mi mujer, con Mamen, iban detrás a una distancia de unos 100 metros y entonces a mí se me presentó de golpe y la circunstancia por la misma que cuenta Rocío y la misma que vio mi mujer y la misma que vio mi hija en su día. O sea, el niño cruza, se queda mirando, sonríe y desaparece. De verdad que lo estás contando y la verdad es que me encanta esa historia porque digo, madre mía, vivir algo así en primera persona no he tenido la oportunidad. ¿Y tú lo viste igual que lo vio Rocío? ¿Nítido o te daba la sensación de que había algo raro? Nítido, y te puedo describir exactamente cómo era. Un niño sin pelo, sin camiseta y con un pantalón blanco. Vale, pero la sensación... ¿Tú cuando le viste, tu mente te dijo no es real, o sea, no es físico? Mi mente en un primer momento, porque ten en cuenta que yo lo vi escaso unos segundos.
Y mi mente en un primer momento pensaba que era algún animal que se me había cruzado, se me ha cruzado un perro, cualquier cosa. Pero claro, al verlo de frente, te centras y no estás viendo un perro, estás viendo un niño. Fijaros dos testimonios que tenemos de personas que os puedo asegurar, los que no conozcáis a mis colaboradores, puedo asegurar que son personas que yo siempre he definido como objetivas, son fuera de toda duda, y sin embargo pues han tenido la suerte de contarse con lo extraño de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la última opinión la tenéis vosotros. Nos encantaría a todos los radioyentes que nos pudierais dejar vuestros comentarios en YouTube si queréis, y si queréis escribirnos al correo, el correo sigue siendo el mismo siempre, fotografiafantasma@gmail.com. También os vale para darnos ideas sobre temáticas, cosas que queréis que tratamos en este podcast de Vía Incógnita. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida con vosotros porque vamos a tratar el tema de los poltergeists, que es igual de interesantes. Hasta ahora, muchas gracias. Estás escuchando Vía Incógnita. Bueno, a todos los amigos de Vía Incógnita, ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros y ahora vamos a tratar el polémico tema de los poltergeists. Quiero leeros un pequeño artículo que ha venido de manos de un investigador neoyorquino. Os tengo que comentar que uno de los mayores expertos en todo el tema de poltergeists, el neoyorquino Dan Sturges, no sé si lo pronuncio bien, cuya historia ha aparecido recientemente en un largo artículo de Narratively, al tratarse de uno de los parapsicólogos más excéntricos y críticos con la propia existencia de fuerzas paranormales. Aunque cree que las apariciones fantasmales y los poltergeists son reales, se dedica a sondear la energía telúrica de los lugares históricos emblemáticos como el Museo Merchant House de Nueva York, el cual es uno de los edificios más antiguos de la metrópoli. Bien, él siempre ha dejado muy claro en la declaración que él no quiere cazar fantasmas, sino saber por qué y cuándo ocurren los fenómenos paranormales. Eso era lo que aseguraba a través del testimonio de la periodista Leonora Dessar, quien le ha hecho una reciente entrevista. Desde casos de telepatía pasando por poltergeist hasta estudiar cómo funciona la mente cuando se ve afectada por ciertas drogas alucinógenas, qué sucede cuando los individuos están bajo ese efecto, ¿no? En cuestión de energías, habla de lo que se hace como si fuera un trabajo ordinario, como si fuera un fontanero o un carpintero. Se pueden llegar a captar fenómenos psíquicos reales que el ojo humano no puede captar, pero sí ciertas personas sensitivas a ello, que lo hablábamos antes. Creo que todo el mundo lo hace, hasta cierto punto, asegura el parapsicólogo. Cuando entras en una habitación donde hubo una gran pelea, la tensión es tan fuerte que puedes cortarla con una navaja. Para él todo se basa en la energía y nuestra capacidad de percibirla, hasta los hechos más inocentes. Cuando ves a dos personas que se conocen por primera vez y piensas, estos dos van a estar juntos, o cuando te sientes atraído por alguien y es recíproco. No se puede explicar, solo es energía, pero hay una intuición, hay algo que te dice que lo sabes. Una de las cosas que él siempre ha asegurado es que curiosamente no se fía, por su experiencia en el tema de los poltergeists, sus peores experiencias han sido en las viviendas particulares, porque él lo tiene muy claro. Cuando llega a una vivienda particular, independientemente que le hayan podido montar, que le ha ocurrido montar el fake, ¿no? Lo tiene muy claro, no se pone a investigar una familia si la familia no le cuenta toda la información que tiene. Deja el caso aislado y se ha encontrado que en el 90% de los casos hay ocultamiento de información por parte de la familia. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, ¿no? Indudablemente. Y si determina que si la familia no le cuenta todo, no investiga ese caso, no va a investigar ninguno. Así de claro. La familia nunca te cuenta todo. Si en una familia siempre hay, Luis, tú has estado investigando casas conmigo, y hay que sacarle la información con sacacorchos. No te cuentan toda la historia, siempre hay cosas que quieren ocultar. Al final van saliendo si consigues indagar en ese caso, que muchas veces sabes que no puedes, ¿no? Pero indudablemente no te van a contar todo. A ver, vamos a ver si una familia, estamos hablando de una familia, pide ayuda a unos experimentadores
¿no es para ellos que quieren solucionar el tema desde un principio, darte todo en bandeja? Claro. Y así te ponen el trabajo más fácil. Sí, pero hay cosas personales que no te van a contar. ¿Tú qué piensas, Rocío? Sí, yo pienso lo mismo. Hay veces que por lo que sea, yo creo que por miedo, por vergüenza o por el miedo a no creer, que no les creamos o lo que sea, sí es verdad que ocultan muchísimo. Sí, es indudable. Una de las preguntas que yo lanzo, según, o sea, vamos a ver, se ha investigado mucho el tema de los fenómenos poltergeist y parece que sí, que cada vez queda más claro que la gran mayoría de ocasiones está formado por la psique de la persona, que tiene un estrés, que tiene tensión, que tiene mucha tensión en el cuerpo, que tiene muchas depresiones, que no exteriorizan, que igual que tú tienes un problema y lo exteriorizas hacia afuera, hay personas que es como que se lo quedan dentro y dicen que es esa la energía a través de la cabeza lo que produce esos fenómenos. Yo lo que quiero preguntar, yo creo en esta teoría, y hay muchos casos concertados, luego hablaremos de uno muy importante. ¿Vosotros qué es lo que pensáis? ¿Los fenómenos poltergeist son parte de la psique humana o estamos hablando de un fenómeno paranormal producido por una supuesta entidad? Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre un fenómeno poltergeist y una casa encantada? Hombre, que el fenómeno poltergeist, yo lo que siempre hemos estudiado, Juan, es que obligatoriamente tiene que haber un movimiento de objetos. ¿Y en una casa encantada también? Claro, pero ese movimiento de objetos lo tienes que poder ver. Quiero decir... No, y en una casa encantada también, Luis. Depende, porque nosotros hemos estado en casas etiquetadas como encantadas, que hemos tenido otra clase de fenómenos... Bueno, una casa encantada es una casa que tiene fenomenología. Claro. ¿Entiendes? Tanto el poltergeist como la casa encantada tiene fenomenología. ¿Por qué se diferencia? Porque un poltergeist es más violento, y porque está producido por una situación de estrés de uno de los componentes. Si no, ese caso no se llamaría poltergeist, se llamaría casa encantada. Ya, pero decidme vuestra opinión. Resulta que uno de los mayores errores que cometemos los experimentadores es que tú ahora mismo pones situación de una casa que no conoces y de repente ves que un jarrón se traslada unos metros. Tú no vas a pensar en ese momento que está produciéndose por uno de nosotros. Vas a pensar que realmente tienes una entidad, que yo creo que ahí está el error. ¿Por qué damos por sentado que es una entidad la que mueve el jarrón? Es que si tú vas a una casa, sea habitada o sea abandonada, y tú lo que ves es que se mueve un jarrón, tú lo que piensas es que es un fenómeno paranormal. Y tú lo que tienes es que indagar en ese fenómeno paranormal. No vas a ponerte a pensar si la has movido tú con la mente. Yo sé que con la mente no lo voy a mover, porque lo primero tendría que saber que me he concentrado en moverlo, que sería la telequinesis. Yo soy incapaz de producir una telequinesis. Pero bueno, si se mueve un jarrón, tú tienes que indagar por qué se mueve el jarrón. ¿Por qué puede ser? Porque haya una entidad que esté llamando la atención del investigador, ¿entiendes? Y por eso te hace ese movimiento, como puede hacer dar un golpe en la pared o como puede hacer cualquier otro fenomenología. Pero tú ahí estás determinando que es un fenómeno paranormal, independientemente que sea casa encantada o poltergeist. Esa etiqueta se pone después de concluir la investigación. Si tú ves que eso está producido por el estrés, que sea siempre una casa particular, porque no puede haber un poltergeist en una casa abandonada, no se etiquetaría como poltergeist, se etiquetaría como fenómeno paranormal o como casa encantada. Una vez que has terminado la investigación, pues entonces concluirás, oye, mira, esto es por el estrés de esta persona, que es el que inconscientemente lo está provocando. Entonces lo clasificas como poltergeist. ¿Tú qué piensas, Rocío? Eso es lo mismo, además que yo creo que deberían, una vez que ya se sabe, en el momento que, a ver, ¿cómo me explico? Si una persona está produciendo esos fenómenos, las excluyes en ese momento de la investigación, así, la aíslas, y no se produce ningún caso, entonces sí sería un poltergeist, lo está produciendo esa persona, ¿no? Pero como dice Juan, hay que indagar mucho, hay que investigarlo mucho. Por ejemplo, el tema del jarrón, pues hay que mirar a ver el por qué se ha movido ese jarrón. Me gustaría, en este caso, Rocío no tuvo la oportunidad de estar en Guadalajara, ¿vale? No tuviste esa oportunidad. Mira, yo creo que nos hubiera encantado que lo hubieras vivido. Juan y yo vivimos una experiencia, yo creo que no se me va a olvidar en la vida, porque yo ahora mismo que recuerdo es la primera vez que veo el movimiento de un objeto, ¿vale? Y esto sí puedo decir que ahí no había manipulación ninguna. Intenta recordar, Juan, estábamos dentro de un dormitorio, de una vivienda particular, estábamos tú y yo, en ese momento no había nadie más en esa La primera estancia. vez, porque ocurrió dos. Ocurrieron dos veces, buen matiz, luego lo recalcaremos. Cerramos una ventana que estaba cerrada, estábamos debatiendo el compañero y yo qué clase de prueba íbamos a iniciar, cuando de repente
a tus espaldas, se abre la ventana, que estaba completamente anclada. Estamos diciendo, no es una ventana que esté rota, que no encaja bien. No, se abre. La primera vez nosotros intentamos, o sea, la comprobamos, que vamos, de hecho es que la cerramos, estaba abierta y la cerramos. Es una ventana no como, no de estas que tiene un eso, sino que tiene una palanca que tú tienes que moverla hacia abajo para que el pestillo entre. No es de estas como las puertas que tú la empujas y se cierra. Entonces lo que hizo es que se abrió la ventana de golpe y se abrió la puerta que había enfrente. Además es que recuerdo que se nos abrió, ¿verdad? Se abrió, además completamente. No es decir, no es que se abrió un poco, sí, que hay alguna corriente. No, pero violentamente, o sea, de golpe. Que se nos abrió de golpe. Esa es la primera vez. La segunda vez que nos pasó, que fue otro día, que ya venía otro compañero, que venía Yo aquí. también iba ese día. Vale, que no recordábamos. Vale, Rocío estaba también. Entonces ya incidimos en que ese anclaje estuviera, porque ya íbamos pensando en eso. No pensábamos que se volviera a repetir, porque no suele suceder. Pero claro, al meternos en esa habitación, que curiosamente es la que nos decía la gente de esa casa, que es donde había la fenomenología, pues claro, comprobamos efectivamente que estaba cerrada, que no había ningún fallo. Y nos pusimos a nuestras cosas. Y porque me avisaste tú, porque es que la ventana estuvo a punto de darme en la cabeza. Se volvió a abrir. Para todos los radioyentes, esa ventana se vuelve a abrir. Yo aviso a Juan, digo, cuidado Juan, la ventana. Y Juan, entonces ya claro, se gira y ya me mira con cara sorprendido como diciendo, no me puedo creer que ocurra lo mismo que la primera vez, porque no lo habitual. Se haya repetido el fenómeno. Es que no es nada habitual. Pero veis, estamos hablando de dos movimientos de objetos, que es la apertura de una ventana y la apertura de una puerta en la primera ocasión. Tú ese fenómeno no lo identificas como un poltergeist. No, para nada. Es decir, tú estarías más con la teoría de que ahí había algo. Es que de hecho no estaban los dueños de la casa, porque lo curioso es que en esta casa los dueños tenían tanto miedo que cuando nosotros nos poníamos a hacer cualquier experimentación, ellos se piraban. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, creo que todos los del equipo descartamos el fenómeno poltergeist como posible causa. No había un poltergeist. Había algo. Lo que pasa es que, lamentablemente, esa casa no pudimos terminar de investigarla por varias circunstancias. Pero allí había algo. Eso está claro. A eso es a lo que voy, que a la gente que se dedica a la experimentación de campo tiene que tener muy en cuenta qué es lo que está investigando, ¿no? O sea, que no es tan fácil etiquetar un fenómeno poltergeist porque hay un movimiento de objetos, realmente hay una entidad que puede mover. No, es que como he dicho antes, la etiqueta de poltergeist se pone finalizada la investigación. Antes no lo puedes saber. Hombre, yo fíjate que hoy discrepo contigo, pero te explico por qué. Hay casos muy viejos que están grabados en vídeo, porque yo los he visto, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero una chica de Inglaterra, que efectivamente se demostró que era su estrés lo que tenía, pero era curioso porque cada vez que ella pasaba por el pasillo, la lámpara se movía. Y tú identificas eso como un fenómeno poltergeist porque tiene que estar esa persona presente allí. Claro, pero es que si tú lo estás viendo dentro de la investigación, te va quedando más claro, pero tú no lo puedes etiquetar hasta el final de la investigación, Luis. Claro, también tened en cuenta una cosa, el movimiento de objetos no es habitual. En una experimentación tú puedes conseguir parafonías, puedes conseguir una intersección de las luces, qué tal, pero movimiento de objetos, ¿cuántas veces pasa? No, muy pocas veces. Y lo mismo que ocurre con los aportes, que es del caso que vamos a hablar después. Es una cosa muy, muy extraña. Por ejemplo, en la casa de Rocío, que ya, porque en un principio era privado, pero ahora ya es público, que es la casa, iba a decir famosa, pero famosa para nada, la casa de los golpes. En la casa de Rocío las cosas se caen de las estanterías, las cosas se mueven. Rocío no está estresada. De hecho, si a Rocío le quitas uno de sus fantasmas, le das un disgusto. Sí, ya se acostumbraba a ello. Y... Claro, no, es que le das un disgusto. Entonces, en este caso no puede ser un poltergeist en la vida. Y sin embargo, los objetos se mueven. Claro, eso, ahí está. Por eso siempre indago en que hay que saber muy bien con lo que nos estamos enfrentando. Ahora bien, dejándolo bien claro, tenemos el caso en el cual yo ahí sí que estuve presente, que fue con Rocío. La pregunta es obvia, pero vamos a intentar recapitular. Estamos 3 personas, Rocío, 3 personas que por una serie de circunstancias, de golpes que estaban dando, no sé, estábamos, vamos a decir, no con miedo, pero nerviosos porque estaban ocurriendo una serie de cosas en la Casa Negra. Sí, se estaban comunicando. Sí, bueno, el día que estábamos solo 3, estábamos Santi, estaba Rocío, estás refiriendo en Casa Negra. Ahora en la Casa Negra. Te he entendido, ¿vale? En la Casa de Rocío, vale. No, ahora ya en Casa Negra, ¿vale? Que para que os sí. hagáis una idea, es una casa totalmente abandonada que dicen que se utilizó como casa de auxilio social. Bueno,
Pues resulta que nosotros estamos explorando con nuestras linternas la segunda planta y de repente una de las puertas pues se cierra, ¿verdad, Rocío? Se cierra, que nos pegó un susto, que te pegamos 3 brincos para atrás. Sí, que nos salimos de la habitación. Nos salimos de la habitación porque la verdad es que sí que fue un golpe bastante fuerte. Nos intentamos tranquilizar. Yo llego, yo recuerdo que tenía en mi mano la linterna de luz ultravioleta, es que no se me olvida, y yo echo mano al manillar y veo que yo no puedo abrir la puerta, ¿no? Y entonces le digo, Rocío, por favor, sujétame la linterna. Y yo veo que no, que está atascado. En ese momento tenía, ahora ya no tiene, pero tenía mango. Entonces yo cojo, nos tranquilizamos, dejamos pasar 5 segundos y entonces pregunto, por favor, ¿me das permiso para abrir la puerta? Y automáticamente eso que estaba anclando la puerta, suelta. Y empujo la puerta y se abre sin ningún problema. Entonces nosotros verificamos que detrás había una serie de escobas. De hecho, nosotros pensamos, a ver si es que alguna escoba ha estado atascada a la puerta. Pero sí, yo luego lo descarté, ¿por qué? Porque si hay una escoba que ha atascado la puerta por el otro lado, yo al abrirla la escoba tiene que caer. Claro. Es muy raro que vaya otra vez a apoyarse en la pared del frente. Eso es así. Vale, vamos a identificar y vamos a decir que eso es un movimiento de objetos. Podemos estar seguros, Rocío, que no hemos sido ninguno de nosotros. Es un movimiento de además objetos, que esa puerta. Además que no había ninguna ventana, porque aquí no hay ninguna ventana que, digamos, que tenga que ser el aire o lo que sea, y luego que esa puerta da a la buhardilla. Es verdad. Es verdad que además baja como unas escaleras hacia abajo, si mal no recuerdo. Sí. Claro. Y esa puerta da justo a unas escaleras que suben a la buhardilla. Y cuando Luis pide permiso y abrimos esa puerta, como si nada, como si así de repente. Y yo te pregunto a ti ahora, en lo que estábamos hablando antes, ahí hay movimiento de la puerta que se cierra, que la veis vosotros cerrarse. La vimos como se cerraba, sí. ¿Lo calificas como un poltergeist? No, pero es que, a ver, no puedo hacer eso, pero sí que puedo decir una cosa. Intenta recordar, Juan, resulta que nosotros, cuando más experiencias paranormales, o sea, cuando, vamos a etiquetarlo así, porque no podemos asegurarlo, pero cuando hemos tenido más fenomenología en un sitio, mira, será casualidad o no, pero no, es en los lugares, o sea, es en las circunstancias en las cuales no estábamos tranquilos del todo. Han empezado a ocurrir cosas y nos ponemos nerviosos todos. Claro. Sí. Entonces, ¿ese nerviosismo no influye para atraer? Os ponéis nerviosos vosotros. Yo soy el que intento calmaros. Os ponéis nerviosos vosotros. Verdad. Indudablemente hace mucho el estado, lo que se dice, el estado alterado de conciencia. Si tú vas a experimentar en un lugar donde hay fenómenos paranormales, según tu estado alterado, no alterado, sino tu concentración en lo que es el fenómeno, en lo que estás buscando, hace que ese fenómeno se reproduzca más, no porque tenga más fuerza el fenómeno, sino porque estás más pendiente de él. Nos pasa, por ejemplo, hemos estado hablando del Alamín. Del Alamín iba mucha gente a hacer el airsoft, iba mucha gente de botellón, iban muchos chavales. Nosotros hemos preguntado a la gente, pues aquí no pasa nada. Claro, si estás pendiente de la botella o estás pendiente de pegarle un tiro ficticio al de enfrente. Ahora, cuando has ido a experimentar, cuando no ha habido distracción, que es cuando nosotros decimos, es que cuando hay más fenomenología es cuando estamos solos. Claro, cuando estamos solos es cuando estás concentrado. Claro, pero tú ten en cuenta que tú vas a experimentar y no siempre vas a experimentar con el mismo ánimo, ni con la misma concentración. ¿Y cuántas veces hemos ido y no ha pasado nada? Claro, pero yo ahora os pregunto, vosotros queréis, imaginaros, porque a mí me ha pasado, hay algún día que hemos ido a experimentar y estamos cansados porque no hemos dormido bien, y llevamos un poco con la mente de decir, este sitio que cutre, aquí no va a pasar nada, y a lo mejor nos hemos encontrado la sorpresa. No estamos concentrados en el fenómeno porque estamos cansados, tenemos una mente cansada, o no nos apetece. Es que el fenómeno existe, o sea, el fenómeno está ahí, Luis, independientemente de que tú estés más concentrado o menos. Si tú estás más concentrado, estás más pendiente de él y lo puedes percibir mejor. Pero claro, si el fenómeno es lo suficientemente fuerte como para abrirte una puerta, aunque estés pensando en lo que vas a hacer el día siguiente, si tú ves que se mueve una puerta y se te cierra, lo vas a ver. Claro. Además que... Ahora, otra cosa es, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de los rap, de los golpes, y la comunicación por los golpes. Claro, tú puedes estar en un sitio, si estás pensando en otra cosa, puedes estar escuchando golpes, puedes estar percibiendo movimientos, pero son tan sumamente ligeros que tú estás pensando en otra cosa. Si tú vas concentrado, todo eso lo vas percibiendo y lo vas sumando. No sé si me entendéis. En la Casa Negra, por ejemplo,
cuando se nos cerró esa puerta, fue la segunda vez que fuimos, porque la primera vez se te cerró a ti un armario. Claro, curioso, mira que no me acordaba yo de ese detalle, no lo pude ver, lógicamente, porque yo estaba en otra habitación, se escuchó el golpe. No sabemos si se cerró, tú escuchaste el golpe. No, el golpe incluso está grabado, o sea, el estruendo fue increíble. Sí, por supuesto, pero vamos a ver, no quiere decir que siempre que tú escuches un golpe de cerrarse una puerta, realmente se esté cerrando una puerta. No, por supuesto que no, vamos a ver, tenemos las pautas de que tenemos ventanas abiertas y tal, pero claro, hay que saber si esa noche hace viento... La mimofonía, los que son las mimofonías que las puedes percibir, que son sonidos, tú estás en un sitio y oyes que en tu cocina se está cayendo toda la vajilla. Y luego ahí no pasa nada. Y vas y está toda la vajilla. Ya, pero yo tengo que hacer un recalque respecto a ese fenómeno. Y es que yo como mimofonía a día de hoy, yo personalmente no he vivido ni uno. Vosotros no, ¿por qué? Sí, porque lo normal es que tú identifiques... En casa de Rocío lo tenemos grabado. Pero lo normal es que si tú escuchas un cristal romperse, tu mente va a decir, este cristal se ha roto de verdad. Claro. Porque supongo yo que una mimofonía no se escuchará tan claro que una rotura real. Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿De verdad? ¿Con la misma fuerza? Y tú llegas y el cristal no se ha roto. Pero lo puedes escuchar. Sí, ¿Realmente crees? Nítidamente. Fíjate que yo pensaba que también estaría como en otra frecuencia o en un sonido más empobrecido. Ahora me decís que incluso puede llegar a... Tú has estado con nosotros en la leprosería. Sí. Y tú has escuchado moverse encima una mesa o algo. El sonido de arrastrar algo muy fuerte. Sí, eso lo hemos escuchado todos. Arriba habían cosas, habían muebles, habían historias. Hemos subido arriba y no se había movido nada. Pero tú has escuchado perfectamente como algo arrastraba algo de allí. Sí, eso ya es una mimofonía. Sí, pero en ese caso lo tengo yo grabado porque además que Luis estaba arriba haciendo el aislamiento y Santi y yo estábamos abajo y también lo escuchamos. No, Luis estaba abajo. No. Estaba abajo. Yo no recuerdo exactamente cómo estábamos. Luis estaba abajo con nosotros. No. Estábamos todos cuando abajo. No, yo me refiero a la Casa Negra. No, yo estoy... vale, yo estaba hablando... El golpe de la Casa Negra, que es lo que estábamos hablando al principio. Yo estaba hablando de lo... Luis está arriba solo, haciendo el aislamiento, y Santi y yo estábamos en la planta de abajo. Sí. Y de hecho, fui yo quien grabó ese golpe. Porque estábamos abajo Santi y yo y escuchamos el golpe. Claro, yo lo escuché enfrente, en la habitación de enfrente. Pero claro, es que te voy a decir una cosa. ¿Cómo va a ser una mimofonía si ese eco está demostrado que produce... O sea, si ese golpe está demostrado que produjo un eco? Sí. Es que se escuchó el golpe y luego el eco de ese cerrar. Recuerda, tú fuiste. Intentaste abrir el armario, estaba cerrado. No, la vez... Ahí está la cosa. La vez que nosotros nos pegó el golpetazo, podías abrirlo y cerrarlo sin ningún problema. Tú podías abrirlo y cerrarlo. Sí, la primera vez sí. Vale. Entonces ahí es donde yo... Tengo la duda. Entonces yo ahí, es que yo pensaba, yo juraría que te dije, Luis, ¿has abierto a ver qué había detrás de ese armario? Y no lo abrí, pero no estaba cerrado con llave. Tú podías hacer así y mirar dentro, pero es cierto que yo no miré. Yo no me puse a mirar si había una rata dentro. Oye, ¿quién sabe? Pues para darte así detrás de las orejas. Lógicamente, pero en ese momento estábamos haciendo un aislamiento, yo estaba concentrado en otra cosa. Dio la casualidad de que tuvimos la suerte de que Rocío lo estaba grabando con el móvil desde abajo. Y yo lo entiendo que se te apretó el culillo y lo último lógicamente, que pensaste es en mirar dentro de la Claro, porque nosotros como experimentadores pensamos que lo controlamos todo, pero en ocasiones se nos escapa. Sí. Eso es así. Bueno, pues ahora vamos a hacer otra pequeña pausa y enseguida volvemos con vosotros porque ahora vamos a tocar uno de los casos más famosos de poltergeist conocido en la península, que es el caso del baúl del monje, la casa del anticuario, que ocurrió en Madrid, en la calle Monesterio número 10. Enseguida estamos con vosotros, amigos. Estás escuchando Vía Incógnita. Bueno, amigos de Vía Incógnita Radio, estamos de nuevo aquí. Ahora vamos a hablar de uno de los casos más famosos, yo creo que es conocido en toda la península, y es el famoso poltergeist de la casa del anticuario, el baúl del monje,
que está situado en la calle Monasterio número 10. Todos sabemos que esto fue un caso en los años 90, muy famoso, investigado por el grupo EFTA, es el hombre, el propietario de esta casa, una casa con antigüedades. Resulta que empieza a tener una serie de fenomenología de movimientos de objetos violentos y bueno, seguro que todos conocéis el caso, pero para poneros en antecedentes, el grupo EFTA lo vivió en primera persona y pudieron ver tanto movimientos, además lo tenéis en vídeo, movimientos de objetos, cómo se mueve una lámpara, la materialización de una cabeza, cómo parecía que se quemaba también otra cabeza de una muñeca, el traslado de un supuesto crucifijo, que creo que... Aportes. Eso se llaman aportes. Los aportes. Cosas, o sea, objetos que aparecen en un sitio o que se cambian de sitio, de la nada, que aparecen de la nada, como el famoso abre cartas. Ese que tiene grabado el grupo EFTA. Un cortapuros, sí, era un cortapuros. Nos dijo Sol que era un cortapuros. Un cortapuros. Cortapuros que baja a una velocidad increíble, que lo midieron ellos. Que además no se sabe dónde aparece el cortapuros, porque supuestamente estaba en la planta de arriba. De la pared, del techo, se materializa en el aire, o sea, en el vídeo lo único que se ve es un objeto que baja, pero baja a una velocidad que no es que se haya caído, que estuviera arriba y se cayera. No, era como si fuera... Está impulsado, lanzado, porque de hecho rompe la mesa que hay abajo. Sí, la mesa de cristal la rompe, es un vídeo que, bueno, el que no lo conozca lo tenéis disponible en YouTube. Y lo curioso de este caso es que todo tenía como mucha virulencia. Yo recuerdo a Piedad Cabero, cuando coincidimos con ella en las... Y con Sol, bueno, con todo el grupo a los cuales mandamos un fortísimo abrazo porque son gente encantadora. Piedad lo decía, dice, fruto de la casualidad, porque yo estaba grabando hacia ese pasillo donde cae ese cortapuros y lo rompe, ¿no? Y realmente, después de la investigación del grupo EFTA, Sol Blanco Soler nos lo ha dejado muy claro. Para ella es un auténtico fenómeno de poltergeist que se produce por la psique de la persona, de este señor, que por lo visto tenía unos problemas muy grandes, un estrés grandísimo, y se producía. Y de hecho, Sol nos dijo, la última vez que hablamos con ellos, no lo solventó. Él no hizo nada por curarse lo que le pasaba, dice, y donde se haya trasladado, que ya no vive allí, le estarán pasando fenómenos, dice, seguro. Dice, porque de hecho, los nuevos propietarios de la casa del anticuario no han tenido absolutamente nada. Ya está, la casa está derruida. Mira, pues esa información no la tenía yo. Ya no está la casa. O sea, han derrumbado la casa del anticuario. Sí, la casa ya no está. Pues fíjate, esa información, fíjate que no la tenía. Yo pensaba yo que ahora estaría habitada. Y se ha construido otra cosa o lo que sea. Ya han hecho allí, pero ya no está la casa. De hecho, es un poltergeist. A ver, Sol no lo dijo, es que ellos antes de ir, porque iban muy a menudo, y antes de ir decían, bueno, hacían, digamos, un plan para poner a este señor nervioso, porque cuando le ponía nervioso había más fenómenos. Y como ellos lo que iban buscando son los fenómenos, digamos que ideaban un plan para poner a este señor más nervioso todavía. Sí, le estaban utilizando conejillo de India, básicamente. Claro, lo utilizaban para reproducir más fenómenos. Claro. Y como dice Sol, dice, nosotros no lo pasábamos allí de miedo, no lo pasábamos, porque era como una atracción. Sí, como un parque de atracciones de los fenómenos, porque mientras más nervioso le ponías, más fenómenos había. Claro, pero a mí una de las cosas, perdonadme, yo no quiero ser desconfiado en este aspecto. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, que yo nunca he tenido la oportunidad de decirlo, lo voy a decir ahora. La duda que me crea es, si tú eres la persona que crea los fenómenos inconscientemente, va a un grupo de investigación como el grupo EFTA, que sabemos la categoría que tienen, y te están diciendo que tú produces ese fenómeno, tú no haces, que siempre me ha llamado la atención, tú no haces por intentar guardar un poco, ordenar, porque claro, es que la casa del anticuario estaba lleno de antigüedades, está por el suelo, no estás poniendo un poquito en peligro tu integridad, tanto miedo que tienes, en vez de ordenar un poco y decir, voy a quitar antigüedades de aquí. A nosotros, a mí, y yo creo que estabas tú, Piedad, nos dijo que ella se colocaba en el centro, y los objetos que movían, y decía, ¿a qué no me das? Y pasaban los objetos rozándola y no le tocaban. Y ninguno le daba. Porque ella decía que el fenómeno que no iba contra ellos, o sea, que no le iba a producir ningún daño. De hecho, le acabas de decir que este señor no tenía ninguna intención de solventar sus problemas. Claro, pero entonces no estamos tan asustados. Claro, si estamos diciendo que tenemos un problema de este tipo, te están diciendo una posible solución que es psicológica, tendrás que ponerte en tratamiento, lo que tú quieras, para quitarte ese estrés o lo que tengas. Y resulta que tú tienes toda la casa empantanada, porque es que curiosamente, fijaros, incluso bajo nuestra propia experiencia, da la casualidad que las viviendas particulares, no sé si lo recordáis, donde hemos tenido alguna fenomenología,
eran viviendas, perdonadme, pero un poco desordenadas o con demasiados chismes. Yo sí que en eso me he fijado, que generalmente son viviendas un poco desestructuradas, con muchos chismes y parece que coincidimos todos un poco en esa la mayoría, no todas, pero la mayoría sí. Sí suele ocurrir que... Sí, pero bueno, oye, no tiene que ver nada. Yo pienso que el fenómeno se puede dar en una casa, digamos, más ordenada y menos desordenada. Eso está claro. Casualidad. Que por cierto, me estoy acordando ahora que decíamos lo del grupo EPTA, hablando con Javier Márquez, el físico de EPTA, fíjate esa experiencia que nos contó, porque claro, nosotros recuerdo que un físico, ¿no?, que está ahí precisamente a través de la ciencia para decir, no, señores, esto es lo que está ocurriendo. No, y de hecho nos desmontó muchas de las cosas que nosotros teníamos dadas por hecho en la fenomenología, nos las desmontó. No la desmontó. Sin embargo, yo recuerdo, creo que fuiste tú, Juan, que tú le dijiste, creo que fuiste tú no le preguntaste a él, vamos a ver, tú como físico en el grupo EPTA, ¿realmente te has encontrado con algo que tú no puedes explicar? Y recuerdo que nos contó la historia del ectoplasma. Cuéntala tú, por favor, Juan. Sí, no lo recuerdo muy bien, pero él dice que hubo un momento, estaban viendo una entidad, ¿no? Estaban captando una entidad. Yo lo que recuerdo de eso era que el señor de la casa, que parecía que era el que producía eso, sostenía que había como una especie de portal o algo extraño que decían que entraban por ahí. Dice que curiosamente cuando ese señor pasaba la mano en el aire, sí, se le llenaba como de baba. Mojada. Tenía como baba, sí. Eso es. Y entonces Javier Márquez explicaba cómo le hizo. Dice, yo llegué a decirle, lávate las manos delante mía, en manga corta, que no tenga ningún truco. Se lavaba las manos, pasaba y se le llenaba de esa baba. Dice, incluso le dijo, mantén la mano un ratito ahí. Dice que terminaba chorreando, pero que era quitar la mano y eso se disolvía en el aire en cuestión de poquísimos. Que no, pues yo le pregunté si lo habían analizado y dijo que es que, o sea, tú cogías una muestra de eso y es que se disolvía. O sea, se disolvía, no llegaba a nada. Y eso lo vio él y de hecho creo que él metió la mano también. Sí, pero él no consiguió. Eso es el tema. Yo recuerdo que Javier Márquez no se le ponía baba. O sea, era este señor, claro. Era este ahí señor. Estás dando que el que realmente de una manera inconsciente estaba provocando esa fenomenología era un poltergeist, claro, de cajón, fenómeno poltergeist. ¿Tú qué piensas, Rocío? Pues sí, lo mismo. Bueno, en el caso este, bueno, sí, el poltergeist, es que yo no lo tengo muy claro, el poltergeist, la verdad, no lo tengo muy... Yo creo, aunque esté equivocada, ¿no? Puede ser que esté equivocada, que sí puede haber alguna entidad por ahí metida, A ver, eso es lo primero que pensamos. Yo pienso que cuando nos ocurre algo no vamos a eso. Yo creo que es muy difícil que una persona... A mí me cuesta pensarlo. Yo lo hablo por mí, ¿no? Me cuesta pensar que una persona pueda llegar a producir esas cosas, ¿no? Por muy estresada que esté, ¿no? Yo en mi caso no, porque yo no me estreso, como habéis dicho antes. Yo no me lo tomo todo con mucha calma. Pero una persona muy estresada, no sé si pudiera llegar a mover cualquier... O sea, que piensas que puede haber una entidad que por medio de, digamos, del estrés de esa persona pueda producir los fenómenos. Una entidad, sí, o que llame a una entidad. Claro, es que el problema está que nosotros, como fenómeno poltergeist, que nosotros hayamos podido estar y hayamos podido comprobar que es esa persona, yo creo que nunca nos ha pasado. Es decir, es que esta persona... No, realmente es que nosotros no hemos estado nunca, lo que yo sepa. Porque ya te digo que, por ejemplo, en la casa esta de Guadalajara no pudimos culminar ninguna investigación. En otros sitios donde hemos estado, claramente no era fenómeno poltergeist. Es que realmente no hemos vivido nosotros esa fenomenología. Claro, también era eso. Pues al final la última palabra, la última opinión la van a tener nuestros radio oyentes. Sí que podemos dar un pequeño consejo vosotros como experimentadores de esta cosa. Me gustaría, ¿qué consejo le daríais a un radio oyente que realmente haya visto en su casa? Pues claro, nos tendremos a poner nerviosos, a tener miedo. Algo que les pueda tranquilizar en un momento dado si tienen algún fenómeno de este tipo o algún consejo. Pues yo creo que el mejor consejo es el que a mí me han dicho muchas sensitivas. Tú tienes el mando. La entidad puede intentar asustarte, puede intentar no asustarte, llamarle la atención. Tú siempre tienes la llave para decir hasta aquí. Sí. Daño físico no te van a hacer. Entonces, claro, sé que es muy complicado si tú vives en una casa donde estás escuchando, claro, mientras más
nota los fenómenos, más se van a reproducir, porque más atento vas a estar a todo. Y ya va a haber muchas cosas que sean cosas naturales, como un grifo, como el crujido de una pared, como eso, que ya lo vas a achacar todo. O sea, incluso la mala suerte, o sea, te vas a tropezar en la escalera y ya vas a pensar que es el fantasma que te ha puesto la zancadilla, pero porque ya te vas a ir sugestionando, te vas a ir sobrealimentando esa sugestión, ¿no? Claro. Yo pienso que lo mejor es pensar que si hay una entidad, no hay una entidad demoníaca, es mi percepción, o sea, no existe una entidad demoníaca que quiera venir aquí a hacerte daño a tu casa. Pienso que de alguna manera quieren llamar tu atención por algo, a lo mejor porque no quieran que estés allí, pero realmente no tienen la capacidad de coger y a ti dañarte. Te pueden dañar psicológicamente. Rocío. Sí, yo pienso lo mismo que Juan. Además que yo, pues en mi propio caso, ¿no? En mi casa, yo al principio, antes de estar en este mundo, ¿no? Yo tenía miedo, claro. A mí me pasaban cosas y yo tenía miedo, como es lógico. Entonces, yo aconsejo el que se relajen, que se tranquilicen y que ellos, como dice Juan, ellos tienen el mando, porque yo lo hice así. De hecho, recuerdo que no hace mucho tiempo me comentaste que algo pasó con un árbol de Navidad o algo pasó con algo en el salón. Con un sombrero. ¿Qué pasó con el sombrero? Bueno, el sombrero, a ver, parece un poco de broma, ¿no? Esto, ¿no? Pero sí es verdad que fue bastante curioso porque tenía yo un gorro de la niña, de esto de disfraces, de esto de copa de disfraces. Y empezamos, estábamos escuchando una canción de Saratoga, la del Olvidado de Dios, que mucha gente la conocerá. Y que al principio de la canción hablan en latín, o sea, dicen el Padre Nuestro en latín, ¿vale? Yo apagué la música y mi hija y yo como pues, de broma y demás, empezamos a decir el Padre Nuestro en latín. Ese gorro salió disparado. Y en principio dije, bueno, habrá sido casualidad de que estaba mal puesto y el gorro, pues yo qué sé. Yo siempre intento pensar que es algo lógico, ¿no? Volví a poner el gorro en su sitio, me aseguré de que no se iba a escurrir. Y dije tal cual, bueno, digo, me vais a perdonar por las palabras, pues fue lo que dije. Digo, si tienes cojones lo vuelves a tirar. Y volví a repetir otra vez el Padre Nuestro. Me fui a la cocina y cuando volví el gorro estaba otra vez en el suelo. ¿Ves? Es curioso, pero sin embargo ocurre de manera... O sea, que no te ocurre todos los días, No, es una cosa de vez en cuando, y cuando ocurre tú intentas no hacerle demasiado caso, ¿verdad? No vas a estar pendiente de que a ver si dentro de 5 minutos me vuelvo a pasar, eso está claro. No, y además muchas veces yo estando en la cocina donde más fenómenos hay, como sabéis, y estar yo haciendo la cena tranquilamente, a lo mejor escuchando música y abríseme la nevera. Digo, o sea, abrirse la puerta de la nevera. Y dice, bueno, a ver qué pasa. Ya me dejas en paz, o sea, me lo tomo como algo natural, ¿no? Sí, ya estás acostumbrado a eso y sabes que no tienes que tenerle miedo porque a ti no te va a hacer tengo nada. miedo, además les digo que por favor que me dejen tranquila. Bueno, pues yo creo que ha sido una tertulia entre amigos interesantísima. Espero que os haya gustado este primer programa. Vamos a despedir a nuestros colaboradores. Sí, yo con el permiso o sin el permiso de mis compañeros, yo solo quiero incluir a otro fantasma, a otro tipo de fantasma aquí en esta tertulia, ¿no? Y son esos fantasmas que deambulan normalmente por la calle y que van en busca de sus parientes, los fantasmas que son desencarnados, pero que realmente lo que están buscando es simplemente tener muchas visitas en YouTube, ser el próximo Iker o la próxima Carmen, ¿verdad, amigotes del número primo? Bueno, pues esos fantasmas son los que realmente a mí me dan más miedo. Me dan miedo en el sentido de que yo llevo dedicado al mundo del misterio prácticamente toda la vida, desde los 14 años. Y estos fantasmas, estos fantasmones, son los que se están cargando el misterio. Simplemente quería decir eso. Pues ahí lo tenéis, lógicamente, es un poco una pequeña crítica que hace el compañero respecto a que los que vivimos el día a día intentando experimentar de una manera lo más seria y razonable, lo más realista, oye, pues nos estamos encontrando de que estamos demasiado alejados, ¿no?, de otros países de Europa que se lo toman mucho más serio, que aquí tenemos un poco el show del like fácil, del YouTube, de la suscripción y de a ver quién lleva más gente, a ver quién tiene más seguidores, ¿no? Que nosotros como Omega 4 siempre nos hemos intentado apartar de esto y lamentablemente yo creo que es una lucha que para estos fantasmas, como bien dices, no, ahora mismo no hay nada, van surgiendo más grupos. No, ¿vale? Sí, bueno, y grupos serios, o sea, si es que hay de todo. Yo solo quiero
decir una cosa, comentar una cosa. Para los seguidores, los que les gusta el mundo del misterio, les gusta seguir las investigaciones, las experimentaciones en YouTube y tal, solo quiero dar un consejo. Si ves un grupo que todas las veces que salen a experimentar, muchas veces todas las semanas, y investigan el sábado y el domingo ya tienen un vídeo montado con 18 psicofonías y 400 movimientos de objeto. No os lo creáis, porque el mundo del misterio no es así. El mundo del misterio no es así. Simplemente eso, nada más. Sabias palabras de compañeros, yo creo que estamos todos de acuerdo con él. Y oye, es un buen consejo de verdad para todos los que os iniciéis en el mundo del misterio, que os guste esto. No fiéis de cualquier cosa, que sabemos que no es tan eventual encontrarse en las experimentaciones de campo pues este tipo de fenomenología. Pero bueno, aquí lo dejamos, seguiremos hablando por supuesto de la paradiofísica, especializado Vía Incógnita en ello, y ha llegado el momento de despedirse. Muchísimas gracias, Rocío Maroto, por estar avistándose con nosotros. Gracias a ti, compañero. Y Juan Antonio, qué decirte, lo mismo, que oye, os espero, que os necesito para hacer este podcast. Yo encantado, este proyecto lo estás haciendo tú, Luis, porque es tu idea y tu ilusión, pero este es un proyecto más de Omega 4 y yo personalmente estoy tan implicado como tú. Es un producto que considero ya mío. Así es, vamos a estar ahí al 100. Por supuesto, quiero que este proyecto sea vuestro. Me encantaría que lo vivierais con esta ilusión. Pues nada, muchísimas gracias también a todos los radioyentes de Vía Incógnita y oye, os esperamos muy pronto. Bueno amigos, terminamos este primer programa de Vía Incógnita Radio con la emoción, con la ilusión de crear algo nuevo, familiar, cercano y accesible a todos vosotros, a todos los oyentes. Aquí conversaremos, debatiremos, daremos datos y pondremos muchas cuestiones en duda. Pero siempre, como digo, desde un ámbito muy cercano donde se os invita a participar, donde podréis colaborar y estaremos encantados de recibir vuestros consejos y vuestras recomendaciones. Son tantas las personas que han hecho difusión de nuestro programa, que nos han compartido los enlaces en las redes sociales. Nos tiraríamos otra hora aquí para agradecerles a todos el gran esfuerzo que han hecho para que este proyecto salga adelante, pero sí que tenemos que recalcar que las voces que habéis escuchado en la introducción y en los intermedios pertenecen a José Vicente Iborra del programa Laberinto de Emociones y a Laila del programa La Séptima Puerta, ambos programas muy recomendables para que les escuchéis, así que desde aquí les mandamos un fortísimo abrazo porque más que compañeros son amigos. Y deciros, chicos, que sin vosotros no hubiera sido posible sacar este proyecto adelante. 1001 gracias a todos los que estáis escuchando Vía Incógnita. Si os ha gustado este primer programa, podéis escribir vuestras recomendaciones. Si queréis que hablemos de algún tema en particular, si queréis participar, el correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre: fotografiafantasma@gmail.com, todo junto y sin acentos. Y es que nosotros, como grupo de experimentación Omega 4 Investiga, desde la Sociedad Nacional de Parapsicología Española, nos consideramos más que aficionados, apasionados del misterio por todo este tiempo que llevamos. Y muchos me diréis, Luis, yo también me considero apasionado o apasionada del misterio, sin embargo no me atrevo porque me da miedo, porque me da respeto a salir a lugares abandonados, a experimentar como lo hacéis vosotros. Bueno, os voy a decir una cosa, amigos. Realmente el misterio se encuentra en nuestro día a día y nos lanza señales, simplemente hay que saber cuándo coger esas señales y cómo saber interpretarlas. Podéis encontrar el misterio en un buen programa de televisión, en un buen programa de radio, en un buen podcast, en una buena revista o en un buen libro, o quién sabe, tal vez escribiendo vosotros uno mismo. Pero sea como sea que queráis encontrar el misterio, acordaros siempre de hacerlo a la luz de las velas. Muchísimas gracias amigos, nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.